Les saluda Nayeli Nájera, miembro de la Comisión de Desarrollo Social Siembra de la Asociación Civil Iusset Veritas. Y en esta oportunidad, en colaboración con el portal jurídico Ius 360, realizamos la tercera edición de 3 afirmaciones, 6 especialistas y 0 rodeos, proyecto que tiene por finalidad crear un espacio de debate sobre aquellas afirmaciones que son comunes en la ciudadanía, referente a ciertos temas controversiales. Por ello, el objetivo es que, a través del intercambio de ideas desde puntos de vista distintos, pero informados, las personas puedan ser parte del debate creando su propia postura. Entonces, damos la bienvenida a los 6 especialistas que conforman nuestro panel. En la presente edición, vamos a discutir la siguiente pregunta. ¿Es necesario el enfoque de género en la currícula escolar? Antes de comenzar con las afirmaciones, quisiera que cada una y uno de ustedes pueda presentarse brevemente y también indicar su postura con referencia a la pregunta general. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Susana Chávez, directora de Pronsex. Y sí, definitivamente estoy de acuerdo que el enfoque de género es necesario en la educación, es fundamental para que ésta sea y cumpla con su compromiso del cambio social. Buenas tardes, gracias a Ius 360 por esta invitación. Mi nombre es Claudia Lobón, soy abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú e investigadora de su Instituto de Democracia y Derechos Humanos. Mi postura es a favor de la implementación del enfoque de género en la educación y una de las razones por las cuales estoy de acuerdo es que el enfoque de género, como señalaba el Tribunal Constitucional, contribuye a materializar la igualdad entre hombres y mujeres y en esta medida debe ser implementado tanto en el ámbito institucional como en el ámbito privado. Mi nombre es Liliana Caxia, soy comunicadora social, magíster en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra. Actualmente dirijo la Asociación Origen, Vanguardia y Cambio Cultural. Mi posición es, yo no estoy a favor del enfoque de género, estoy a favor de la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres, la igualdad de oportunidades entre todas las personas, pero mi posición es que el enfoque de género no responde a una antropología que representa la realidad humana. Hola, mi nombre es Genesis Hum, soy abogado y coordinadora de la Brigada Juvenil de la organización APPB. Estoy a favor del enfoque de género en la currícula escolar, pues considero que contribuye a la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, ampara su derecho universal a la educación en igualdad de oportunidades y aporta al buen desarrollo de nuestras sociedades presentes y futuras. Buenas tardes con todas y con todos. Mi nombre es Marvet, pero me gusta que me digan Marce Gómez, soy universidad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente soy consultora de MIPARES, el Instituto de Paternidad Responsable. Y pues mi postura es totalmente a favor del enfoque de género dentro de la currícula educativa. En parte porque siento que muchas veces hemos quedado con esta idea de que el enfoque de género tiene un trasfondo más informativo que formativo. Y en realidad tiene mucho impacto en el desarrollo de la persona, no solo en el desarrollo de relaciones éticas, sino también en el desarrollo de su propia personalidad y autonomía. ¿Cómo podemos prevenir la violencia si ni siquiera informamos sobre esto? ¿Cómo podemos prevenir situaciones de embarazo adolescente si no brindamos información, si no brindamos los métodos, si no brindamos la empatía necesaria para poder dar ese espacio de confianza y ayudar a los jóvenes y adolescentes? Bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Soy Eduardo Armando Nieto, soy doctor en filosofía, soy profesor ordinario del Departamento de Derecho de la Universidad Católica, soy el coordinador del doctorado de Derecho de la Universidad de San Martín, enseño también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, la Universidad de Piura, la UPC, y soy profesor principal de argumentación jurídica en la Academia de la Magistratura. Mi postura es en contra, ¿no? En contra de lo que llaman enfoque de género, que en verdad me parece que es un eufemismo, ¿no? Para referirse, ¿no? Básicamente a una ideología que no creo que resulte lo más conveniente para la educación de los niños y de los futuros ciudadanos, ¿no? Evidentemente, esto nace, ¿no? Con todo lo que vendría a ser el desarrollo de la teoría crítica, ¿no? El posmarxismo, ¿no? La filosofía posmoderna, y entonces, digamos, no me parece lo más conveniente para ¿no? el desarrollo de las futuras generaciones. Muchas gracias a los y las especialistas por su presentación. Vamos a repasar las reglas. Primero indicaré la afirmación y las personas que estén a favor mantienen su cámara prendida y quienes estén en contra la pueden apagar. Iniciemos con la primera afirmación. La educación con enfoque de género permitirá que los niños y niñas sean educados y educadas sobre temas como el abuso sexual para poder identificarlo y así evitar ser víctimas. Entonces, primero comenzamos con los ponentes a favor. ¿Quiénes se encuentran a favor? Siempre doy este ejemplo básico cuando hago talleres con padres. Imaginemos que siempre le hemos dicho a nuestra niña que no se dice, más bien tiene otro nombre,
como pajarito, o que no se dice vulva, que no dice palomitas, su tesorito, etcétera, etcétera, y un montón de eufemismos que utilizamos para referirnos a los órganos o a los genitales, porque obviamente parece una palabra sucia, mucho tabú respecto a hablar sobre nuestro cuerpo, cuando en otras partes de nuestro cuerpo, por ejemplo, cabeza, brazos, piernas, no tenemos ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que un día se queda sola con algún familiar, persona, adulto, etcétera, y le dice que le quiere tocar la vulva. Y como esta niña nunca escucha esa palabra y no sabe de qué se trata o a qué se refiere, le puede decir, ¿y qué es? ¿Dónde está? Y le puede decir, no, es que mira, está acá y que seguro tienes algo malo, o seguro tienes algo que te está creciendo mal, yo te puedo ayudar, yo te puedo curar, yo te puedo dar a conocer ciertas cosas. Entonces, la niña acepta porque obviamente parte de este desconocimiento. Pues por ende, es súper importante no solamente brindar información verídica y rectificada, sino que también buscar siempre ser lo más concretos posibles. Obviamente que la educación sexual y el enfoque de género se adapta a los diferentes niveles educativos y de desarrollo de las personas con las que estamos llevando, sean niñas, sean adolescentes, sean jóvenes. Pero aún así, parto de esta idea de que informarnos nos ayuda a prevenir este tipo de situaciones a futuro y además también ayuda a empoderar a la persona a poder defender sus derechos. Si ella conoce que no, o sea, aparte de que conoce un nombre, conoce que es una parte privada que no puede ser tocada ni por sus padres, porque sabe que no puede dejar a otra persona que intervenga en su espacio privado. Entonces, este ejercicio me gusta mucho hacerlo con padres, y en cierto punto creo que se adapta bastante para responder esta pregunta. Yo quisiera responder y sustentar mi postura a favor de esta afirmación, haciendo referencia a algunos pronunciamientos de órganos de derechos humanos a nivel internacional. Quisiera hacer referencia concretamente a dos. En primer lugar, al Comité para la Eliminación contra toda forma de discriminación contra las mujeres, el Comité CEDAW, que en una de sus observaciones generales reconoce como una medida para prevenir la violencia de género, dentro de la cual se enmarcan los abusos sexuales, como señala esta afirmación, señala que incluir contenidos de igualdad de género en los planes de estudio en todos los niveles es una medida para prevenir la violencia de género. Y el segundo pronunciamiento al que quiero hacer referencia es de la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana, que justamente a propósito de la situación en nuestro país señaló y destacó que una educación integral, la cual necesariamente va a tener un enfoque de género, es una medida que coadyuva a proteger a las niñas y a las mujeres contra la violencia y contra la discriminación. Y en ese marco también podemos encajar el abuso sexual. Finalmente, quiero destacar que si uno revisa el currículo nacional de educación básica y uno analiza y ve la parte que se refiere al enfoque de igualdad de género, vamos a encontrar que el mismo currículo señala que dentro de sus expectativas o dentro de lo que busca lograr este enfoque, los valores que busca, los valores, las actitudes que busca tener el enfoque de género, está que los profesores puedan ayudar a los alumnos a identificar situaciones de violencia, entre las cuales también se incluye el abuso. Yo creo que para mí hay 5 razones fundamentales por cual el enfoque de género permitirá a los niños y niñas que sean educadas en un contextos libres de violencia. Y esto tiene que ver con una razón muy importante. La primera, creo que el enfoque de género combate los estereotipos. Este es un elemento clave para justamente ampliar esta visión y generar y comenzar a romper con estos estereotipos en los cuales las niñas deben tener determinado rol y los niños otros, y esto que a su vez generan enormes desigualdades. Y creo que al quebrar este tipo de educación y este tipo de formatos, sencillamente comienzan a ver a los niños y a las niñas en igualdad de derechos y con igualdad de posibilidades. Ese es un punto central para hablar del enfoque de género. Un segundo aspecto que me parece también fundamental y que contribuye el enfoque de género y sobre todo el tema dentro de la educación es que incorpora la sexualidad. Y al incorporar la sexualidad como parte de la vida, como parte del reconocimiento de sí mismo, como parte de su desarrollo, también contribuye al conocimiento del cuerpo. Y el conocimiento del cuerpo también nos lleva a señalar, digamos, a entender finalmente aquellos aspectos, partes que te pueden hacer sentir incómodo o aquello que no puede ser aceptado. Y eso es un tema sumamente importante. El concepto que se ha impuesto muchas veces de pecado ha generado que estas situaciones lleven inclusive a vivir situaciones de violencia. Un tercer elemento clave, me parece, es el reconocimiento de las personas
con el mismo valor. Es decir, podrán ser niñas, podrán ser niños, pero el hecho de ser reconocidos como sujetos de derechos que se convierte en un tema fundamental, pero derechos inclusive frente a los adultos, a quien puede tocar la posibilidad de no aceptar determinados tocamientos o poder avisar una situación de peligro. Un último aspecto que quisiera señalar es el reconocimiento de la autonomía y el autocuidado, que esto también contribuye a generar esta situación de un entorno favorable. Y lo que quisiera señalar además no es tan solo de lo que creemos o lo que pensemos que es lógico, sino lo que las evidencias señalan. Y existen un conjunto de evidencias que han demostrado efectivamente cómo la inclusión en la educación sexual va y, digamos, incorporarlo como parte de la educación, va a generar un conjunto de buenas prácticas, de buenos, digamos, procesos. Inclusive está ampliamente demostrado que la niña, la adolescente que recibe educación sexual va a tener un inicio sexual mucho más tardío que la niña o el niño que no pasa por esta experiencia. Entonces, esto se trata de evidencias, esto se trata de hechos y de, además de los componentes fundamentales que tiene una educación con calidad. Estoy a favor de esta afirmación porque las normas de género tradicionales muchas veces repercuten en inequidades y desigualdades, limitando a los y las jóvenes en su capacidad de tomar decisiones sobre su propia vida. El deber ser es que todos y todas tengamos el poder por igual de decidir sobre nuestro cuerpo y también tengamos el derecho de protegerlo. Pero ¿cómo lo hacemos si cuando existen todas estas inequidades y estas desigualdades, cómo podemos hacerlo cuando tan siquiera podemos identificar cuando alguien traspasa esos límites, cuando alguien nos está vulnerando, cuando existe este abuso? ¿Cómo podemos hacer si ni siquiera estamos informados al respecto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que se pueda aplicar el enfoque de género en la currícula escolar. Adicionalmente, que con la poca información que están recibiendo ahorita las niñas y los niños al respecto, todo puede volverse demasiado confuso para ellos, pues generación tras generación, lo que muchos de ellos y ellas vienen observando son las actitudes de muchas personas que han arrastrado estas normas de género negativas, no destructivas, y que incluso en algunos casos se vuelven permisivas ante el abuso. Entonces, por eso es tan importante el enfoque de género en la currícula escolar y aparte, pues en el amplio abanico que el enfoque de género abarca, también indica o nos habla acerca de las sanas interrelaciones entre hombres y mujeres, defendiendo el hecho de que sean equitativas y de que haya autonomía en los individuos, recurriendo a la educación para poder moldear estas relaciones de manera positiva y identificando con ello cuáles son las buenas formas de llevar estas relaciones, pero también cuáles son los abusos, protegiéndole así a los niños, niñas y adolescentes mediante la educación y haciéndoles menos vulnerables a ser víctimas. A favor de una educación sexual, una educación para que los niños sepan identificar el abuso, para que lo puedan identificar, ¿no? Y evitar ser víctimas. Estoy de acuerdo en que las cosas se deben llamar por su nombre, estoy de acuerdo y creo que siempre ha habido una educación sexual. De repente no estamos de acuerdo en el enfoque que se le ha dado, pero yo no estoy de acuerdo en el enfoque de género. ¿Por qué? Porque para mí es una ideología. ¿Y por qué una ideología? Porque parte de un sistema de creencias creado por alguien más que es anticientífico y no corresponde a la realidad, y parte de una premisa falsa, que es que la sexualidad, o sea, que los seres humanos no somos hombres y mujeres, sino somos lo que querramos ser asociado a la conducta. El ser humano es binario, es hombre y mujer, y con su ser hombre y ser mujer puede tener diferentes conductas. Puede ser homosexual, bisexual, heterosexual, polisexual, lo que quieran. Lo que hace el enfoque de género es trasladar la conducta a lo ontológico, al ser, y de esa manera se educa la sexualidad. Y por eso yo sostengo, bueno, no solo yo, sino los que compartimos esta postura, que es una postura anticientífica y que no corresponde con la naturaleza humana. Detrás de toda pedagogía, y es lo que es el enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica, hay una antropología. Y cuando tú aceptas esta antropología de género, que parte de esta premisa falsa, anticientífica y antinatural, todo aquello que venga de esta antropología y de esta premisa va a estar mal planteado, porque nuevamente su semilla y su origen no es la correcta. Yo creo que creo que aquí todos comulgamos que existen problemas, existen abusos, existe bullying, existe todavía mucho por hablar entre hombres y mujeres,
¿no? Existen toda esta problemática que debe ser enfrentada. Creo personalmente que el enfoque de género no es la manera en la cual se solucionan estos problemas que nos preocupan a todos, porque, repito, es anticientífico y antinatural. Gracias. Sí, gracias. A ver, dos cosas. Número uno, efectivamente es anticientífico y esto tiene una razón muy concreta porque en realidad la base de todo esto está en la filosofía posmoderna, que entre otras cosas pues deja de lado cualquier tipo de verdad, incluyendo la verdad de la ciencia positiva, ¿no? La verdad de la biología, por ejemplo. ¿Qué cosa hace entonces esta filosofía posmoderna? Reemplaza la realidad por el lenguaje, ¿no? Y a partir de eso lo que va a hacer es construir y deconstruir el lenguaje, ¿no? Asume que todo lo que produzca el lenguaje va a ser realidad. Y eso, evidentemente, es una cosa que no resiste un análisis empírico, ¿no? Por ejemplo. Ahora, otro punto que me preocupa muchísimo es el tema de la identidad, ¿no? Estos tipos de enfoques o de ideologías en realidad lo que hacen es generar confusión en la identidad de las personas. Una persona que no tiene identidad, ¿no? En realidad no puede tener un proyecto de vida. Si tú no sabes quién eres, no puedes saber qué quieres. En ese sentido, entonces, yo creo que todo este tipo de discursos, porque finalmente son esos discursos, ¿no? Han servido para destruir una serie de instituciones e instancias de identidad. Familia, nación, Estado, etcétera, son o han sido siempre, durante todo, ¿no?, el desarrollo de la cultura occidental, han sido siempre espacios de ubicación, de pertenencia. Y entonces esto lo que hace finalmente, como sea, es dejar sin ningún espacio de identidad a las personas, ¿no? En este caso a los niños, no les va a dar seguridad. Esa inseguridad finalmente se traduce en frustración. Esa frustración se traduce en violencia. Entonces, la explicación de la violencia creo que está más en el desarrollo de estas filosofías y estas corrientes postmodernas que han generado todo este caos y que ahora algunos le atribuyen pues a estos llamados ¿no?, dioses oscuros, ¿no?, como serían pues el nacionalismo, el patriotismo y ese tipo de cosas, ¿no? Hay mucha literatura reciente sobre eso y me parece que es importante enfocarlo también desde un punto de vista de la filosofía y de lo que es la política, ¿no? Muchas gracias. Continuamos con la segunda afirmación. No es necesario el enfoque de género en todos los colegios porque se promovería la actividad sexual temprana en los niños y niñas. En esta pregunta, básicamente yo diría que sí cabe una educación, pero desde lo que manda la ciencia, ¿no? Por ejemplo, pensaría más biología y menos ideología, ¿no? Entonces, ¿no?, en la medida que se ciña a parámetros, digamos, científicos y desde la psicología, ¿no?, de la biología, no hay ningún problema. Pero si se introduce desde esta perspectiva ideológica, ahí sí me parece que no es adecuado, ¿no? Yo no estoy ni a favor ni en contra porque creo que no hay una causalidad entre el enfoque de género y una actividad sexual temprana directa. Yo estoy en contra del enfoque de género por lo que dije anteriormente, porque su mirada antropológica sobre la sexualidad humana es ideológica y es 100% cultural, o sea, le quita 100% la biología a la sexualidad humana y la asocia 100% a lo cultural. Creo que hay ciertas líneas y ciertos contenidos que sí podrían, habría que evaluar concretamente cuáles son, no podría hablar en general, ¿no?, de que vienen con la educación sexual integral que postula el enfoque de género y tal, que podrían promover un inicio temprano de las relaciones sexuales. Pero no creo que el problema central del enfoque de género sea ese. Como digo, creo que está en su base antropológica, que luego traduce en una pedagogía que, como bien dijo el doctor anterior, ¿no?, que habló anteriormente, lo que hacen es minar la identidad del niño y de la niña y, por lo tanto, finalmente frustrar su proyecto de vida al no corresponder a aquello que aprenden con lo que ellos son en realidad. Le ponen mucho peso a la cultura y poco peso a la biología, ¿no? Yo sí creo que es necesario un enfoque de género para que justamente se promueva esta capacidad de autonomía de los niños y las niñas. Sí creo de que el enfoque de género contribuye a dar información y a generar y a tratar con igualdad, porque para mí sigue siendo el gran problema este asunto de los estereotipos que se colocan como cuestiones marcadas. Y sí, yo lamento que el tema del enfoque de género no se entienda finalmente como una contribución a entender que esta es una explicación. O sea, hay un componente y una base biológica que determina efectivamente el tema de los sexos, pero los sexos también se construyen y se construyen socialmente, y eso es lo que hace diferente de una generación a otra.
Probablemente la manera como mis padres, como mis abuelos vivieron su masculinidad es muy distinto a la manera como lo va a vivir en esta época. Y eso tiene que ver mucho con el peso de la cultura. Y este peso de la cultura va haciéndonos y marcándonos de una manera distinta. El tema es cuando esta cultura contribuye efectivamente a generar este tema de desigualdades y entonces se establece como eso como parte de la naturaleza. Y en realidad, bajo ese principio, el concepto de educación, el concepto de transformación social simplemente no existiría. Y de hecho, esta idea de que hay una pérdida de identidad, creo que también es un error. La gente sí tiene identidad. El tema es que esta identidad marcada por lo masculino y lo femenino como lo único, como lo dual, como lo binario, en todo caso es aquello que va señalando que justamente por allí van las diferencias. Y lo que hay que entender que en una determinada comunidad habrán personas justamente que tienen una manera distinta de ser. Pero cuando esto está tan fuerte marcado, se esperan comportamientos que muchas veces no responde a la forma de ser, a la naturaleza de estas personas. Y lo que da es un irrespeto a ese propio proceso. Entonces, sí entiendo yo que el enfoque de género sí nos ayuda a superar, a tener esta visión mucho más amplia, a encontrar estos mecanismos de respeto, esta valoración de las personas más allá de estos mandatos sociales que impone la cultura. Y definitivamente, bajo ese principio, pues, sí podemos encontrar inclusive toda una posibilidad de ver las distintas maneras de ser hombre y de ser mujer en tantas dimensiones también culturales y sociales en las que vivimos, ¿no? Estoy en contra de esta afirmación porque el enfoque de género es tan importante como cualquier otra materia. Y es por esto que el enfoque de género nos habla acerca del buen desarrollo de nuestras sociedades y la protección de las mismas mediante la educación. Entonces, no sucede con la matemática, que en algunos colegios deciden darla y en otros no, ya que se entiende que es una materia importante para el sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿por qué tanta negativa contra una materia que incluso puede salvar la vida de tantos de ellos y ellas? No se trata de una hipersexualización, porque si de hipersexualización hablamos, en tal caso, lamentablemente a ella están expuestos los niños, niñas y adolescentes constantemente en redes sociales y en Internet. Acá estamos hablando de conocimiento y entendamos el conocimiento porque el conocimiento es poder. Y en este caso no es solo poder, también es protección. Entonces, no solo es protección, también es prevención ante los abusos, estamos hablando de desarrollo social, de modo que, así como lo dije antes, en cualquier otra materia, así como cualquier otra materia brindada en los colegios, el enfoque de género también es importante. Y el hecho de poder impartirlo debería de defenderse con igual convicción que como se defiende el hecho de impartir cualquier otra área del conocimiento. Uno es que tomemos en cuenta hace cuánto tiempo ha empezado por lo menos a tocarse ciertos temas de sexualidad en la currícula y esto cómo se va relacionado con la edad y el inicio de la vida sexual activa. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, en zonas rurales o selváticas, el inicio de la edad es mucho más reducido que en zonas como la metropolitana. Y eso también tiene que ver con el acceso a la información. ¿Por qué? Porque todavía en estas zonas se tiene la creencia de que hay uniones forzadas, se tiene las creencias también de cuando ya tiene cierta edad y de repente ya presentó su primera menstruación o menarquía, que ya tiene que estar o ya está en edad para iniciar una vida sexual activa, ya está en edad para iniciar con su proyecto de vida y todas estas ideas, y se empieza a obligar en cierto punto a los adolescentes, muchas veces sobrepasando su consentimiento, para empezar ese tipo de prácticas. Entonces, hay que tomar en cuenta que la sexualidad es parte de todas las personas, de toda nuestra vida, nos incomode o no, nos genere tabú o no, y va a suceder que va a iniciar la vida sexual. Y hay que reconocer también que muchos adolescentes van a llegar a este punto de su vida sin la información necesaria para protegerse, que no es solamente protección de un embarazo no planificado, sino también de muchas ITS y de violencia, sobre todo lo que se pueda dar en este tipo de situaciones. Entonces, lo que se va a dar la sexualidad, se va a dar. El punto es, ok, ¿qué cosas podemos hacer a diferencia de lo que se venía haciendo años anteriores, que probablemente no han sido los mejores resultados, para poder mejorar esos índices, o esto sobre todo las tasas de violencia, de embarazos adolescentes y de muertes maternas también? Ahora, y el otro punto que quería mencionar era en cuanto a los derechos. Estamos hablando de, ok, hay que brindar información porque está relacionado con lo que se estaba señalando mis compañeras, ¿no? Los derechos a la autonomía, que también se basan en parte de los derechos sexuales y reproductivos, de decidir con quién y cuándo queremos iniciar nuestra vida sexual. Muchas veces se
tendemos a ver desde ese enfoque muy paternalista a los adolescentes, a los jóvenes como seres que no tienen opinión o decisión sobre su vida, que no saben qué cosas van a hacer o no si está bien o no, que siempre tienen que estar consultándonos o solicitándonos permisos si somos adultos, cuando no necesariamente va a ser así. Entonces, tomar en cuenta que estas personas también son seres de derechos y tienen el acceso a eso y deberían ser cumplidos. Y ya por normas públicas sabemos que también podemos acceder a este tipo de situación y de atención. Por ejemplo, ya pueden acercarse adolescentes de 14 años solos a recibir su planificación familiar, a recibir sus métodos. Entonces, tomar en cuenta que todo esto busca responder a algo que no funcionó anteriormente. Y justo con esto quería ligarlo a lo que mencionaban con el tema de las identidades y con el tema del posmodernismo. Porque no estamos hablando, o sea, la sociedad siempre va cambiando, todo va evolucionando. Y esto va relacionado también con las identidades. No estamos buscando que haya creencias hegemónicas como antes, porque si no esto sería una dictadura. Entonces no es así. No es que vamos a imponer algo porque a mí me parece, porque cuando yo tuve 15, de repente tuve la suerte de no quedar embarazada a esa edad, tuve la suerte de no estar en una relación forzada, de no verme en una situación de violencia. Entonces a mí, como me funcionó ello, entonces le va a funcionar eso a las otras personas. Y no toma en cuenta las necesidades o la situación o el contexto en el cual se está desarrollando ese adolescente, ese joven, esa persona en general. Entonces, tomar en cuenta ello porque las cosas se van pasando por algo. Y justo con esta identidad, es ok, tenemos identidad, yo tengo una identidad, soy una persona no binaria, y lo que pasa es que les incomoda en cierto punto, no es que no la tenga o que se intervenga en mi proyecto de vida, lo que pasa es que a otras personas probablemente les resuene mi identidad, no les parece, tengan puntos en contra, y está bien. No estamos aquí en este punto de, okay, decir, no, mi identidad tiene que imponerse o de repente usted tiene que aceptarse o sin mi identidad. No, el hecho es que si identidad está aquí, yo continúo con mi proyecto de vida, con lo que yo quiero seguir realizando en general, y esto va más allá de lo que la otra persona crea o no adecuado o a favor de su postura, ¿no? Creo que la interrogante o lo que más suscita inquietudes es si la educación sexual que se dé en el marco de una estrategia de implementación de enfoque de género en la educación puede tener como consecuencia promover el inicio de la actividad sexual temprana. Y ahí la respuesta es no, al menos la educación sexual bajo cierto enfoque, bajo el enfoque integral, no valorar eso. Y acá hago mención a algo que Susana había dicho al comienzo de su presentación, es que hay estudios que sustentan esta afirmación y gran parte de esos estudios están recogidos en orientaciones técnicas como las que tiene la UNESCO sobre educación sexual y que recogen estudios científicos que se han hecho en otros países que muestran cómo cierto tipo de educación sexual realmente no va a tener ese impacto, que en realidad es una de las inquietudes que más suscita a padres de familia o a la comunidad cuando se habla de educación sexual. Vamos a la tercera afirmación, que es la siguiente. Incluir el enfoque de género en las escuelas, a pesar de la oposición de los padres de familia, vulnera su derecho a escoger la educación de sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones. Voy a utilizar un argumento de un conocido filósofo del liberalismo inglés, John Stuart Mill, del siglo XIX, en su ensayo sobre la libertad. Decía él que la única forma o la única manera que se puede justificar la intervención del Estado en la libertad de un individuo es para evitar que se ocasione un daño a otro. En ese caso, entonces, no hay ninguna razón que pueda justificar que el Estado venga a dirigir, ¿no?, la educación de un niño que forma parte de una estructura familiar, de una corporación familiar, y que como corporación la familia pues tiene claro sus propósitos y objetivos. Entonces, esta visión, ¿no?, de atribuirle al niño derechos, como seguramente van a argumentar quienes están a favor de que el Estado pueda hacer, ¿no?, obligatoria este tipo de educación, ¿no?, en realidad no se sostiene porque realmente, ¿no?, un menor justamente es un menor de edad, no es una persona responsable, ¿no?, y ni siquiera tiene su derecho a votar todavía hasta los 18 años. Así que, ¿no?, esa postura es típicamente una posición, ¿no?, de lo que representa justamente esta visión del pensamiento, ¿no?, posmoderno, como estaba acotando ahora. Y entonces no considero que haya ningún tipo de razón que pueda ¿no?, sostener esta postura, ¿no? Quiero agregar antes de concluir, ¿no?, que se han mencionado algunas cosas respecto a informes, ¿no? Me gustaría que precisen cuáles son esos informes que dicen que hay tal y cual resultado, ¿no? Y quiero saber de dónde proviene, quiénes son los autores, de qué universidad, etcétera, porque si no, estamos en un plano de las opiniones, ¿no? Entonces, eso creo que debe ser aclarado. No es que a alguien se le ocurra decir que vulnera un derecho de los padres. Vulnera el derecho de los padres el artículo 13 de la Constitución Política del Perú.
Y un poco acotando lo que dice el doctor Eduardo, por supuesto que usan como argumento los derechos de los niños, pero el derecho del niño principal es ser educado por sus padres. Por eso existe una figura que se llama la patria potestad, y lo que hace el enfoque género al imponerse a absolutamente todas las familias como una política de Estado es vulnerar la patria potestad de los padres y el artículo 13 de la Constitución. A eso yo quisiera colgarme y añadir lo que la señora Génesis decía, ¿no? ¿Por qué discutimos el enfoque género y no la matemática? Porque la matemática es una ciencia exacta y todos estamos de acuerdo que 2 más 2 es 4. Y eso es algo que se le enseña, ciencia a los chicos. La educación sexual, el enfoque género, su principal curso, digamos, asignatura es la educación sexual integral, como han venido mencionando las 4 personas que están a favor, todo lo de que es sexualidad, está en el ámbito de lo ético y lo moral, es decir, en las acciones personales que en libertad la persona puede hacer y absolutamente nadie le puede exigir cómo hacerlo, salvo que sea delito, digamos, no matar y tal. Entonces, por eso es que discutimos, porque una cosa es la matemática y otra cosa es la ética y la moral. Y eso finalmente viola la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque como vengo yo postulando desde la pregunta 1, la antropología que propone el enfoque género es anticristiana, anti-cultura occidental, anti muchas cosas de lo que muchas personas creen. Y lo que ha hecho el Estado peruano es imponer mediante una ley que absolutamente todas las escuelas públicas y privadas, independientemente de su ideario sociológico, político, cultural y religioso, adopten un enfoque antropológico, así vaya en contra de sus creencias. Lo que nosotros sostenemos es libertad. Si los señores quieren educar a sus hijos en una escuela con enfoque de género, bienvenido sea, que pongan a sus hijos en el colegio con enfoque de género. Los padres de familia, ejerciendo la patria potestad y defendiendo el bien superior del niño, ¿no?, que pongan a sus hijos donde ellos creen que van a estar mejor. Nadie puede decir que un Estado va a educar mejor a un niño que a sus propios padres. Que me muestren una estadística que diga, podrán decir que existen familias patológicas, disfuncionales, como todo en la vida, pero la gran mayoría de familias, no importa su conformación, estructura y convivencia, funcionan. Si no, ya estaríamos todos muertos. Y eso es algo que debemos respetar. Lo que decía la señorita Mar, ¿no?, hablaba de por qué me tienen que imponer, ¿no? ¿Por qué me tienen que imponer una manera? Yo estoy de acuerdo con la señora Mar. No hay que imponer absolutamente ninguna mirada. Dejemos libertad para que cada quien eduque a sus hijos sin que nadie le imponga al otro cómo debe pensar. Que la señora tenga la posibilidad de poner a sus hijos, a sus sobrinos en una escuela pública con la mirada que ella comulga, pero también dé la oportunidad a los que no comulgamos con su mirada tener a nuestros hijos educados bajo otros enfoques que no son precisamente los de género. Para terminar también pido, por favor, que se señalen, ¿no?, los estudios, porque una de las cosas que tiene muy común el enfoque de género es citar estudios múltiples, científicos, sociológicos, y bien se sabe que en lo que han sido muy hábiles los promotores del enfoque de género es crear un cuerpo doctrinal que es autorreferencial, ¿no?, que la UNESCO, que el UNICEF, que la OMS, que tal, que entre ellos mismos se citan y con eso fundamentan todo su enfoque. Salgamos de eso y vayamos a lo que dice realmente la ciencia, la estadística y no solamente las ciencias sociales promovidas por personas que piensan como ellas solamente. Gracias. Bueno, creo que un poco aportando desde mi experiencia como abogada especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quiero comenzar señalando que a nivel internacional existe un reconocimiento de este derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones. A nivel del sistema universal está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y a nivel regional está, por ejemplo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Creo que la premisa de la que debemos partir es que sí pueden haber ciertos contenidos de una educación con enfoque de género que incidan en este derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es si esa incidencia resulta una violación o no. Y para eso creo que es importante aplicar las herramientas del derecho, como es hacer un test de proporcionalidad y analizar si es que este enfoque de género tiene una finalidad, resulta necesario y resulta proporcional frente a esta injerencia que estaría suponiendo al derecho de los padres a educar a sus hijos sobre sus propias convicciones. Entonces, primero,
respecto a las finalidades y un poco para señalar que ningún derecho es absoluto y que incluso a nivel doctrinario se reconoce que este derecho de los padres tiene limitaciones y dentro de esas limitaciones están las finalidades de la educación, entre las cuales está educar a los niños para ejercer una vida responsable en una sociedad enmarcada en que tenga igualdad y en el marco del cual se puede encajar sin duda el enfoque de género, podemos señalar que sí existe una finalidad para el enfoque de género, ¿no? Si nos preguntamos si este es necesario, es decir, si habrían otras maneras de conseguir lo mismo, pues creo yo que otros canales o dejar a la suerte de cada quien los contenidos que pueda abarcar el enfoque de género no sería igual de efectivo. Y finalmente, frente a la proporcionalidad de la medida, es decir, preguntarnos si el grado de afectación a este derecho de los padres es mucho mayor, mucho más excesivo, desproporcionado a los beneficios que tiene el enfoque de género, pues yo creo que eso no es así, porque siempre los padres van a tener la posibilidad de brindar sus opiniones y de señalar sus puntos de discrepancia en casa. Entonces no es que los niños no vayan a tener ese lugar y a cambio hay más que ganar por parte del enfoque de género. Entonces, mi postura sería en contra. Yo creo que si bien hay cierta incidencia sobre ese derecho, no se trataría de una vulneración. Y respondiendo un poco a las objeciones que me han hecho los otros ponentes, pues los estudios que cito están en el informe de las orientaciones técnicas de 2018 de UNESCO y no todos son citas a UNESCO, sino que hacen referencias, son una recopilación de otros estudios y básicamente eso. Gracias. Bien, yo estoy en contra de esta afirmación porque recordemos que todos los niños, niñas y adolescentes, siendo exactos con los datos, según el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, tienen derecho a la educación universal y esta educación debe ser dada en condición de igualdad de oportunidades, a la que todos y todas tengan acceso. Entonces, que sea una cuestión de elección dependiendo de convicciones, considero que es debatible dependiendo de esas convicciones, es decir, esas convicciones son negativas y son perjudiciales para el niño, niña o adolescente, puesto que también debemos recordar que lo que debe predominar, digamos, mayormente es el interés superior del niño. Eso es lo que debe predominar por sobre todas las cosas. Entonces, como lo comenté en un principio, lamentablemente, las normas de género tradicionales muchas veces repercuten en inequidades y desigualdades. Estas inequidades y desigualdades vienen transmitiéndose de generación en generación y contribuyen así a que la violencia basada en género, los abusos sexuales y la discriminación, entre otras muchas más problemáticas, vayan en ascenso. Y muchas de las víctimas y victimarios, lamentablemente, o fueron vulnerables al abuso o fueron creciendo prácticamente como agresores porque fueron criados bajo estas condiciones erróneas y destructivas. Entonces, no podemos someter a los niños, niñas y adolescentes a ser vulnerables para proteger condiciones negativas y destructivas de sus padres, madres y representantes. Es por ello que vuelvo y repito, más allá de todo esto, lo que debe pregar siempre es el interés superior del niño, niña y adolescente. Por sobre todas las cosas, eso es lo que debemos de proteger. Tomar en cuenta que obviamente van a quedar representativos que quizás no quieran o no tengan mucha afinidad con el enfoque y no lo apliquen. Y obviamente los padres también están en libertad de elegir sus colegios para llevar a sus hijos, hijas, etc. Pero hay que tomar en cuenta también que el enfoque de género, la educación sexual integral, no es solamente hablar de métodos anticonceptivos, ni tampoco solamente hablar de órganos sexuales, ni el proceso de procreación, ¿no? Porque parte incluso de recursos como matemáticas. ¿Qué ejemplos vamos dando al momento de hacer los problemas? Para decir al alumno que en algún momento me dice que quiere estudiar ingeniería. ¿Qué le va a decir al profesor? Le va a responder, ay, esa carrera es de hombres, ¿cómo vas a estar estudiando esa carrera? O si en algún momento algún alumno me dice, quiero estudiar enfermería, quiero estudiar psico, ¿qué respuesta se le va a dar en ese punto? ¿Cómo va a actuar el maestro ante una situación de violencia dentro de la escuela? Entonces, tomar en cuenta que la ESO, el enfoque de género, no quiere solamente brindar información a métodos anticonceptivos, a sexualidad, no, sino lo que busca es algo formativo, algo que va a ayudar a la persona a desarrollarse en autonomía, y como lo hemos estado ya mencionando durante toda esta entrevista, lo que busca es priorizar el bienestar de la persona, del adolescente, del niño, haciendo especial hincapié en que ya no se siguen repitiendo ciertas estadísticas, ciertas situaciones que antes se han venido dando, tanto de embarazos, de violencia y de todas las situaciones que han expuesto a su salud. Obviamente no todos los colegios tienen que aplicar este tipo de enfoques y obviamente los padres tienen la libertad, pero que tomen en cuenta, hay que tomar en cuenta también que nuevamente eso no es simplemente hablar de métodos anticonceptivos, es simplemente hablar
de prevención de ITS. Esa pregunta también me generó un poco de dificultades, porque en realidad para mí hablar de educación y educación en la escuela no tanto me es hablar del derecho de los padres, aunque efectivamente, como señalaba aquí la abogada, de que se incluye, digamos, y se considera a los padres también partícipes de este derecho. Y aquí es donde yo quería discutir que inclusive para que, si bajo esta premisa podría hasta funcionar como derecho vulnerado, por ejemplo, para aquel que no quiere enviar a sus hijos a la escuela. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es para quién la falta de este derecho, el ejercicio de este derecho, a quién le constituye en una mayor afectación, también como nos señalaba la abogada. Definitivamente, la mayor afectación no es al padre o a la madre que decidió no mandar al hijo a la escuela, es para ese niño que va a crecer y va a ser adulto y el impacto va a ser tremendamente doloroso. Entonces, bajo esa premisa, creo que lo primero que yo quisiera señalar es que no hay que perder de vista que el niño es un individuo y es un individuo sujeto de derecho desde que nace y no parte de una corporación o un colectivo. Entonces, esa autonomía, esa identificación propia del niño y la niña, creo que es uno de los elementos más importantes que ha contribuido a la sociedad justamente la Convención Internacional de los Derechos del Niño, porque justamente se reconocía y se ha generado esta convención bajo este principio que los niños no eran considerados sujetos de derechos. Y cuando uno lee esta convención, uno va a encontrar un conjunto de derechos que les son reconocidos a los niños y, por supuesto, inclusive en este desarrollo progresivo de este derecho que inclusive incluye los derechos sexuales y reproductivos. El otro tema que me parece que es importante, por eso, no ver al niño o a la niña como alguien que esté negado del derecho o que depende íntegramente de los padres. Bajo ese principio, los padres podrían hasta asesinar al niño y no pasar nada. Por eso, porque justamente se les reconoce que va más allá de eso. El otro tema que me parece importante es que este reconocimiento hace que justamente el niño y la niña vayan desarrollándose en un marco progresivo de derecho y creo que esa es la mayor contribución que tiene justamente el tema de la educación. Y allí la responsabilidad del Estado es fundamental, porque si bien es cierto, en los padres dan, digamos, ejercen su derecho de dar esta educación en base a sus creencias, en base a sus propias concepciones, como hemos hecho todos los que tenemos hijos, definitivamente la escuela, que es una responsabilidad del Estado, lo que nos da es ese piso de igualdad para que los niños que provengan del hogar que provengan tengan estas oportunidades justamente de desarrollarse en igualdad de condiciones. Y eso creo que es lo maravilloso y lo desafiante que la educación ofrece como sociedad, ¿no? Entonces, y el Estado definitivamente no puede desligarse de esta responsabilidad para dárselo a los padres, porque ahí vamos a ver, ojo, en esta tremenda inequidad, qué padres pueden dar esta capacidad a cada uno de los niños. Entonces, yo me pregunto si bajo esa lógica no estaríamos en todo caso perennizando el tema, por ejemplo, de la discriminación. Y en este sentido, lo que yo creo que por eso la educación se convierte en un tema fundamental y por eso la educación se convierte en una de las políticas públicas más importantes, porque esa es la política pública que se proyecta generacionalmente, que puede hacer nuevos individuos, que puede renovar y que puede hacer justamente cambiar, si no viviríamos bajo el mismo estándar o los estereotipos. Y sobre los estudios, sí, yo también coincido. UNESCO tiene una excelente selección de estudios que puede satisfacer seguramente a la necesidad de información, pero tampoco, mire, podemos revisar los propios estudios de Grade. Los niños del milenio creo que se ha constituido en una de las investigaciones más importantes de la década, donde se ha hecho el seguimiento, por lo menos ahorita creo que estamos como en el seguimiento de los niños que se entrevistaron hace 20, 25 años y se ha hecho un seguimiento, digamos, progresivo y en el cual efectivamente podemos identificar todas las oportunidades y desarrollo y también se incorpora, por ejemplo, los impactos de la desigualdad de género que tienen en los niños y en las niñas o cómo estos son superados de acuerdo al crecimiento. Creo que de verdad deberían revisarlo y creo que tendrían una mejor idea justamente de este proceso y de este proceso rico de lo que contribuye el enfoque de género en general a la vida de las personas. Antes de finalizar esta sección, tenemos una pregunta bonus, para la cual desearía que cada uno de los y las especialistas puedan presentar su posición, y la pregunta es la siguiente.
¿Considera usted que el libro Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, distribuido por el Minedu en el año 2019, tenía un alto contenido sexual y no debió ser entregado a los y las escolares de tercero de secundaria? Yo he leído tanto el documento del currículum como también he tenido oportunidad de seguir el link. Primero que esta materia estuvo destinada para los niños a partir del tercer año de media. Entonces creo que hay que ubicarlo dentro de esa dimensión. Y lo que hace referencia es un link a una enciclopedia. En esta enciclopedia, que no aborda solamente aspectos de sexualidad, es una enciclopedia súper completa, historia, filosofía, biología, todas las materias de manera muy ordenada, y en uno de los aspectos justamente hacen un desarrollo de lo que significa el tema de, aborda el aspecto de sexualidad y el aspecto de relaciones sexuales, y efectivamente, y explica. Y creo que esto lo que muestra es simplemente una manera, una forma de relaciones sexuales que se producen y en el cual definitivamente también se habla de riesgos y también de cuidados. En realidad, si uno tuviera la orientación y la conducción, y en ese marco que se explicó en el currículum, esto no tenía ningún problema. Sí fue generado un barullo muy fuerte con afirmaciones descontextualizadas, y creo que más fue una situación política que fue difícil de seguramente defender a quienes estaban en este proceso. Nosotros como institución, y lo quiero decir con toda claridad, acompañamos a los profesores en el proceso judicial que se les siguió, y realmente era un absurdo. Estas notas fueron valoradas inclusive por peritos especiales, porque lamentablemente tuvo un informe pericial muy malo de parte del Instituto de Medicina Legal, pero esto luego fue sometido a otros peritajes, como el doctor Jorge Bruce, y me parece que también fue la doctora Teresa Tesania de la Universidad Católica, donde señalaron efectivamente si estos links producían o no producían ningún daño, y ambos profesionales del más alto nivel concluyen que no tiene ningún efecto más que el tema informativo. Entonces, sí lo digo con conocimiento de causa para, por lo menos esta es mi postura, basada totalmente en evidencias y como resultado de acompañar este proceso judicial. Algo que me pareció bastante interesante de este documento es que, primero, o sea, yo cuando hemos visto varios análisis de las artículos y todo lo que se ha querido mencionar en cuanto a educación sexual, en realidad el proceso es bastante riguroso para evitar específicamente que se mencionen esos términos como relaciones sexuales, sobre todo pueden en algún momento despertar la sospecha o el miedo de los padres. Pero hay que tomar en cuenta que este era un pequeño link y era un link informativo a otras plataformas que, bueno, en su momento también se reconoció el error porque obviamente al ser un proceso bastante nuevo y mostrar un nuevo enfoque, digamos de esta manera, y obviamente tener bastantes personas en contra de esta postura, pues iba a ser, o hay que ir detallando pasito a pasito cuando se va avanzando. Pero de todas maneras es algo que me parece bastante relevante. Tener en cuenta que las prácticas sexuales forman parte de nuestra vida. Obviamente hay que tomar en cuenta el nivel educativo, el nivel de desarrollo psicológico del adolescente, porque no es lo mismo, la ESI no se brinda igual a niños de 5 años, de 4 años, de 7 años, de 8 años, de 10, a por ejemplo personas que ya tienen 16, 17, 18 años. Entonces tomar en cuenta ello también al momento de brindar la información, que no se busca ir de frente con todo este tipo de información a educación primaria, por ejemplo, no básica, no. Este era para específicamente grados secundarios, que obviamente hay que informarse, porque obviamente este tipo de prácticas también están relacionadas, uno no solo a personas con diferentes orientaciones sexuales, sino también está asociado al temas de interés, entonces hay que tomar en cuenta que ello también es importante reconocerlo también en toda prevención. Entonces eso quería comentar. Deduzco por lo que se trata de un trabajo bajo el enfoque de género y el enfoque integral, como dicen, que evidentemente se trataría, ¿no? de una propuesta que encaja, ¿no? Yo creo, dentro de lo que percibe básicamente esta ideología, ¿no? Me llama un poco la atención el asunto de considerar al niño como sujeto, porque de hecho esto parece buscar más bien igualar, ¿no? al padre con el hijo. Y eso puede ser bastante peligroso, inclusive, ¿no? Respecto a lo que conocemos hoy en día también respecto a casos de pedofilia y todo eso, ¿no? O sea, es bastante alarmante en realidad tratar de hacer eso, y por otro lado también esto creo que contribuye a desintegrar la unidad familiar, ¿no?
Yo no creo que las familias sean átomos que están allí cada uno de manera independiente, ¿no? Yo tengo más bien una visión corporativa y por lo tanto, ¿no? He dicho que la familia es una corporación, es un orden concreto. Y no, yo creo que está clara las dos perspectivas, ¿no? O estamos con la visión posmoderna, individualista radical, ¿no? De construcción, ¿no? Donde todo lo que prevalece básicamente es, decía, el lenguaje, el discurso, de ahí también la gran relevancia que tienen los medios de comunicación, que son los que administran el discurso. Y en ese sentido, entonces, ¿no? Creo que hay que tener claras cómo están las cosas. La otra postura que, como decía, más bien defiende a estos viejos dioses, por decirlo así, la cultura, las tradiciones, ¿no? La identidad nacional, etcétera. Y bueno, esta es básicamente la situación, me parece, del debate hoy en día, ¿no? En todo caso. Primero hay que explicar bien la situación, ¿no? El libro da una explicación de qué era conducta sexual, una explicación que no tenía nada de malo, era, yo creo, apta para todos públicos y hacía referencia, como ya han explicado mis colegas, a un link que transmitía y que te derivaba a la enciclopedia Ecurret. Entonces creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos es si un adolescente de 14, 15 años que esté en tercero de secundaria va a tomarse la molestia de tipear y revisar con detalle toda la fuente donde le sacan un pequeño cuadradito en una página de su libro. Entonces creo que en sí la parte en donde se hace referencia a conducta sexual no es problemática, no tiene ningún alto contenido sexual. Pero ¿cuál es el problema? O a mí lo que me parece problemático de la situación es que la enciclopedia a la que alude ese link, al que deriva ese link, es la enciclopedia Ecurret. Y si bien, como Susana dice, es una enciclopedia bastante completa, lo cierto es que también es una enciclopedia colaborativa, es decir, que tiene algunos filtros, pero de todas maneras pueden haber varias personas que editen la información. Entonces, la pregunta que yo me haría ahí es si realmente se está cumpliendo con el requisito, con la característica de calidad, de aceptabilidad que deben de tener los contenidos de educación sexual que proporcione el Estado peruano. Yo considero que como parte de sus obligaciones de derechos humanos, el Estado peruano, el Ministerio de Educación, está obligado a proporcionar educación sexual, pero que esta educación sexual tiene que cumplir ciertas características y dentro de esas características se debe garantizar la calidad, es decir, que se base en información científica y que tenga fuentes adecuadas. Entonces creo que lo que deberíamos preguntarnos en este contexto, con este link, es si realmente la mejor fuente para citar dentro de un libro de tercero de secundaria es esta enciclopedia, o si quizás se debió buscar algo más avanzado, un estudio más avanzado, bibliografía más especializada, alguna revista o alguna otra fuente diferente a esta enciclopedia colaborativa. Ahora, un segundo punto que podemos discutir respecto a este caso es si en el marco de una estrategia de educación sexual se puede enseñar a un adolescente de 14 o 15 años se puede hablar con ese adolescente sobre ciertas prácticas sexuales. Entonces creo que ahí tenemos que considerar que como parte de esta obligación que tienen los estados de dar educación sexual, una característica fundamental que se tiene que cumplir es que la educación sexual sea adecuada para la edad de sus interlocutores. Entonces tenemos que preguntarnos si un adolescente de 14 o 15 años le va a ser necesario, la manera en que se presenta esa información, cómo se presenta esa información, tenemos que preguntarnos esas cosas para determinar si también les podemos hablar sobre ciertos términos que fueron los cuestionados y por el cual saltó el escándalo en 2019 a propósito de este libro. Y finalmente yo quisiera concluir mi presentación respondiendo algo que señaló Eduardo, que es sobre cómo considerar al niño. Y él cuestionaba que el niño sea considerado como un sujeto de derechos. Y a mí me parece importante ahí volver a remarcar y volver a traer a colación lo que decía Susana. O sea, la Convención sobre los Derechos del Niño marcó un antes y un después, porque el niño dejó de ser visto simplemente como un objeto de protección del Estado o de sus padres y pasó a ser un sujeto de derechos. Y esto no significa que se desconozca el rol de los padres de familia sobre la vida de los niños, sino que también se reconoce que los niños tienen un papel. Y justamente por eso existe este concepto que se llama, y que es propio de la Convención, y es un concepto fundamental en la Convención sobre los Derechos del Niño, que se llama la evolución de las capacidades. ¿Y qué implica la evolución de las capacidades? Que se reconoce que durante gran parte de la vida del niño los padres van a estar ahí para guiarlo, para orientarlo, para acompañarlo.
Pero conforme el niño vaya creciendo poquito a poco, va a ser capaz de ir asumiendo más responsabilidades. Y conforme vaya asumiendo más responsabilidades, ese nivel de guía que al principio va a ser sumamente estricto, va a tener que ir reduciéndose poco a poco para que el niño pueda ir expresando más y más sus opiniones. Entonces creo que eso es importante tomarlo en cuenta y no radicalizar y decir, ay, no, o sea, decir que un niño es sujeto de derechos implica negar a sus padres. No, eso no es así. Quisiera es adicionar de que considero que muchas veces no es la información, sino cómo la transmitimos. Porque como antes comentaba, lamentablemente nuestros niños, niñas y adolescentes están constantemente expuestos a contenidos bastante explícitos en redes sociales y en Internet, no solo de índole sexual, sino también de índole violento y de contenido negativo en general. Entonces no es una cuestión de que tapemos el sol con un dedo, porque con ello solo estamos haciendo daño y estamos generando desinformación. Es cuestión de prepararlos para que ellos y ellas sepan interpretar este contenido de la manera adecuada, siendo los filtros y a su vez adecuados transmisores de este contenido los educadores y educadoras. Entonces, estamos hablando de brindar el debido acompañamiento con referente a toda esta información que los chicos y las chicas están recibiendo. Es prepararlos para la vida, una vida que puede ser muy dura y muy trágica si no se les brinda mediante el conocimiento las herramientas adecuadas para que ellos y ellas puedan vivirla sanamente, para que puedan tener un pleno desarrollo que les permita tener una buena calidad de vida tanto en su presente como en su futuro. Recordemos que pues siempre la educación es el camino y es la respuesta, así que es cuestión de utilizarla y transmitirla de la manera adecuada para poder apoyarlos y mantenerlos informados siempre. Como dice la señora Chávez, el barullo fueron por 3 links y no fue poca cosa, porque inclusive en su momento la ministra Flor Pablo, encargada del sector del Ministerio de Educación, dijo que fue un error y pidió que con un plumón se tacharan esos links. Entonces, no minimicemos y digamos que era cualquier cosa. El mismo ministerio se pronunció, el entonces presidente Martín Vizcarra se pronunció, se pidió investigar, entonces sí fue algo importante. Yo quisiera decir por qué me parece que eso no debió ser, pero al mismo tiempo, ¿por qué no me sorprende que estuvieran esos links? Porque el enfoque de género tiene como principal caballito de batalla la educación sexual integral. Y la educación sexual integral con base en el enfoque de género es hipersexualizada y por lo tanto dichos links corresponden a la línea pedagógica de la educación sexual integral del género. Lo que pasa es que desde mi punto de vista se ampallaron esos links y ahí yo no estoy de acuerdo con la doctora Lobón porque no se puede decir tan libremente que tampoco hay que suponer que el adolescente va a tipear el link. Es una irresponsabilidad. Digamos que hubiera pasado si ahí hubiera habido un contenido altamente religioso. Nos hubiéramos puesto igual, decir, ay, pero si los chicos no van a poner el link. O sea, creo que no hay que ser tan, tan ligeros al decir eso. Finalmente, la educación sexual, como yo dije en mi intervención anterior, es de orden ético, es de orden moral. La sexualidad humana, como todos acá estamos de acuerdo, tiene principalmente, ¿no?, la conducta, esta carga ética. Por lo tanto, me sorprende también que, por ejemplo, la señora Génesis diga, estoy de acuerdo, pero hay que ver qué convicciones son las que dejamos que los niños reciban. ¿Quién va a ser la persona o las personas que determinen las convicciones correctas? Estamos en una especie de lo mismo que se critica, ¿no?, de censura religiosa, pero antirreligiosa, sobre qué está bien y qué está mal. ¿Quién es la persona y quién va a ser la entidad? ¿El Estado va a ser el que va a decir, oye, esto sexualmente es correcto para los niños de tal edad o no? Otro punto que también me parece peligroso es que normalmente, y en eso recojo lo que se dijo en el bloque pasado, sobre los famosos estudios, ¿no?, que la UNICEF, la OMS, tal. Por favor, nosotros somos un país soberano y sobre la constitución política del Perú no hay nada más. Que por razones ideológicas queramos mencionar a la Corte Interamericana, a la OMS, a la UNESCO, es una cuestión ideológica y de postura. Nuestras leyes, nuestra ley principal, por más que tengamos ciertos acuerdos vinculantes, es la Constitución Política del Perú. Y en su artículo 13 dice que los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos en las creencias que ellos crean, ¿no?, que son las mejores para sus hijos. Para terminar, la educación sexual, en ningún momento acá ninguno de nosotros ha mencionado que la sexualidad humana involucra la parte esencial de todo ser humano, que es la educación en el amor. Y el amor
Y todos queremos que finalmente con enfoque género, sin enfoque género, con el enfoque que querramos, las personas sean amadas, respetadas y puedan desarrollar su proyecto vital de vida. Su proyecto vital, ¿no? Mejor dicho, estaba redundando. Por lo tanto, tenemos que entender que la dimensión sexual de todo ser humano está muy vinculada a lo relacional en pareja y la conformación de familia. Y eso, nos guste o no nos guste, tiene como base el amor. No hemos mencionado ninguno del amor. Y no hay institución o grupo más fuerte para cualquier ser humano para ser educado en el amor que su propia familia. El Estado, señores, es subsidiario. Bajo ninguna circunstancia podemos darle el 100% de la autoridad, ni en educación, ni en nada, porque sería violar nuestra libertad y estaríamos en un Estado totalitario y ahí sí hegemónico. Me sorprende que digan que, por supuesto, que hay libertad de los padres de opinar en su casa luego de que los chicos reciban la educación sexual en la escuela. ¿Qué es eso? Los chicos tienen que recibir en la escuela y en la escuela que los padres escojan según su forma de pensar. O sea, nos están dando a los padres de familia y a las familias en general el rol secundario en la educación de nuestros hijos menores de edad. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso para cualquier postura. Tampoco nos gustaría dárselas a la Iglesia católica ni cristiana. Por eso sigamos apuntando a la libertad de todo padre de familia, de educar a sus hijos en sus creencias y dejemos la libertad para que todos escojamos esa educación. No le demos al Estado todo el poder, porque miren lo que está pasando. Eso es lo que quería decir. Y finalmente, como les digo, para cerrar, no nos olvidemos que la dimensión más importante vinculada a la educación sexual es el amor. Y el enfoque de género está muy, muy enfocado únicamente al abuso, a la violencia, a toda la problemática negativa. Sería también bueno hacer una propuesta propositiva y positiva para todo lo bueno que trae también vincularse con otras personas a nivel sexual. Gracias. Muchas gracias a todos y todas nuestras ponentes. Les agradecemos su participación en esta edición de 3 afirmaciones, 6 especialistas, 0 rodeos. En este formato buscamos que el público pueda formar su propia postura de forma informada a partir de las argumentaciones brindadas el día de hoy. Agradecerles a todos nuevamente su participación y esperamos seguir colaborando conjuntamente en nuevos proyectos. Buenas tardes y muchas gracias.